Bueno, doctores, entonces vamos a continuar con el tema. Y una diapositiva que no les mostré, pues creo que salté, es esto, ¿no? Entonces, sobre la afectación renal, entonces hemos dicho que en el 50% de los pacientes, o sea, el 50% de los pacientes con mieloma presentan afección renal en el momento del diagnóstico. Obviamente esto se manifiesta con una insuficiencia renal crónica y también les he dicho que es la segunda causa de mortalidad, ¿verdad? Es la segunda causa de muerte después de las infecciones en pacientes con mieloma múltiple. Ahora, las causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica, doctores, son el riñón del mieloma y la hipercalcemia. Esas son las causas más frecuentes de insuficiencia renal crónica. Les he mencionado que existe también una susceptibilidad de los pacientes a desarrollar, obviamente, insuficiencia renal, por ejemplo, en el contexto de deshidratación, pacientes en los cuales también utilizamos ciertos contrastes. Entonces, siempre es importante cuando tú sometes a un paciente a una tomografía, pues hacerles una buena hidratación y profilaxis también de la nefropatía por contraste, ¿no? Y en lo posible, pues hay que evitar siempre fármacos nefrotóxicos. Entonces, lo que me interesa dentro de la afección renal, esta diapositiva no les mostré, se me pasó, ¿no? Tengo lo que es tengo lo que es el riñón del mieloma. El riñón del mieloma, vuelvo a repetir, esto ya lo he mencionado se produce en situaciones de importante proteinuria de Vence-Jones. En dichas situaciones, el exceso del componente monoclonal es excretado a los túbulos glomerulares, ¿ya? Donde precipita. Generalmente son el túbulo distal y colector, ¿no? Y es aquí donde se van a formar cilindros hialinos. Ahora, la proteinuria de Vence-Jones, doctores, de Vence-Jones, ¿no? Podría alcanzar incluso cifras de rango nefrótico, ¿no? O sea, mayor a 3 gramos decilitro, pero a diferencia del síndrome nefrótico, como no se excreta albúmina, o sea, estos pacientes no llegan a tener hipoalbuminemia y por tanto no llegan a tener edemas. Ahora, en la enfermedad por depósito de cadenas ligeras, ¿no? El componente monoclonal precipita en el mesangio glomerular, produciéndose un depósito mesangial similar a lo que ocurre en la diabetes mellitus. Ahora, puede producir un síndrome nefrótico, o sea, puede haber proteinuria con albuminuria, obviamente hipoalbuminemia y edemas, ¿no? Que es lo que caracteriza un síndrome nefrótico. Eso es lo que quería mencionarles antes de proseguir con el tema. Fíjense que esto es importante en el sentido de, por ejemplo, estos son datos clínicos del grupo PETEMA. Es un programa español de tratamiento en hematología, ¿no? Donde ha recogido sobre todo la frecuencia de los síntomas y signos iniciales, ¿no? Y esto lo hace
y esto lo recoge pues de 2 ensayos terapéuticos, ¿no? Y fíjense, dolores óseos se presenta en un 76%, el síndrome nefrótico en un 20%, la pérdida de peso en un 21%, la infección en un 13%, la diátesis hemorrágica en un 5%, hepatomegalia, esplenomegalia, fíjense, podemos hallar esto en un 8,2%, los plasmocitomas extramedulares en un 10%, ¿no? Acá, por ejemplo, este grupo recoge la frecuencia de los síntomas y signos iniciales, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre las exploraciones complementarias, pues, y dentro de esto están los datos de laboratorio, que es muy importante también. Bueno, la anemia, ¿no? O sea, la anemia, pues es importante mencionar que los pacientes van a cursar con una anemia normocítica normocrómica, ¿no? O sea, el BCM es normal en estos pacientes y esto se da justamente por infiltración de la médula ósea, ¿no? O sea, por células plasmáticas. Nosotros en un frotis periférico podemos observar hematíes formando pilas de monedas, ¿no? O sea, pilas de monedas, y esto es lo que nosotros llamamos los hematíes en Roux, ¿no? En Roux, o sea, los hematíes forman pilas de monedas en Roux, ¿listo? Que es algo característico del mieloma múltiple. Esto sobre todo lo podemos ver también en fases avanzadas. Fíjense que también hay un aumento de la velocidad de sedimentación globular y estoy hablando prácticamente que los pacientes en un 90% pueden presentar la vez elevada, muy elevada, doctores. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre introducción a la hematología? Mencionamos también esto. Entonces, la vez es muy importante porque acá está muy elevada. Sin embargo, fíjense que en un 10 a 15% de los casos, bueno, la velocidad de sedimentación globular es inferior a 25 milímetros en la primera hora. Algo más que tengo que decir, que el recuento, si bien estos pacientes tienen una anemia normocítica normocrómica, y esto se presenta en un 60-70% de los pacientes, como que ya les he mencionado, por infiltración, ¿no?, de las células plasmáticas en la médula ósea, ¿no? Entonces, el recuento de leucocitos es normal, doctores. Por si acaso, el recuento de leucocitos es normal. Fíjense que en el 10% de los pacientes puede haber trombopenia, o sea, puede cursar con trombocitopenia. Si vemos en un frotis periférico, pues vamos a encontrar los hematíes formando pilas de monedas, o sea, en Roux, ¿no? Entonces, el aumento de la vez está elevada en un 90%. Ahora, el paso, doctores, de las células plasmáticas a sangre periférica es raro, por si acaso, salvo en el caso de las leucemias de células plasmáticas, ¿no? También los pacientes van a cursar con una alteración de la coagulación y esto, como ya les he dicho, se da por incapacidad de las plaquetas, ¿no?, para actuar al estar recubiertas sobre todo por esta paraproteína, Entonces, en un 10% vamos a tener trombopenia, trombocitopenia, ¿verdad? Son pacientes que también van a cursar con hipercalcemia,
hemos hablado sobre la hipercalcemia, no voy a volver a repetir. También pueden cursar con hiperuricemia, ¿no? Si uno solicitaría, por ejemplo, una fosfatasa alcalina en estos pacientes, es normal, ¿ya? Por si acaso es normal, porque no hay actividad osteoblástica. Por eso los pacientes con mieloma múltiple pueden cursar con una fosfatasa alcalina normal. ¿Qué más? Esto que es importante y quiero que me entiendan, nosotros vamos a encontrar en el primero, vamos a encontrar la proteína monoclonal, ¿no? Que es el componente M en sangre periférica, ¿no? El proteinograma, o sea, doctores, el proteinograma detecta una banda densa, homogénea, ¿no? Que prácticamente llega a ser el pico monoclonal, ¿no? Y también puede encontrar la inmunofijación idéntica, ¿no? del componente monoclonal. Y los componentes monoclonales más frecuentes son justamente el IgG, que se presenta en un 50-60% de los mielomas, el IgA en un 20-30%, en las cadenas ligeras, en el mieloma de Benson-Jones, en un 10-20%, en el IgD en el 2%, el no secretorio el 1-2%, y el IgM e IgG son excepcionales prácticamente, son menos frecuentes, ¿no? Entonces, para que me entiendan, doctores, antes de seguir avanzando, cuando yo hablo del proteinograma, me refiero prácticamente a una electroforesis de proteínas, ¿no? O sea, cuando uno piensa en un mieloma múltiple, tiene que pedir una electroforesis de proteínas. Fíjense que las células, esto les voy a explicar para que me entiendan lo que es la electroforesis de proteínas. Las células plasmáticas, doctores, de manera normal producen diversos tipos de inmunoglobulinas, ¿no? Ahora, en una electroforesis normal, lo que vamos a encontrar, doctores, en una electroforesis normal, es el pico de la proteína más abundante, que es la albúmina Y, ¿no? Que es la albúmina Y. Un pico de las diferentes inmunoglobulinas también, alfa, beta, podemos encontrar también, ¿no? Pero fíjense que cuando tenemos una clonalidad, o sea, esto es lo que ocurre en el mieloma múltiple, ¿no? Quiere decir que una célula plasmática va a producir un tipo exclusivo de inmunoglobulina y por ende va a dar lugar a un componente monoclonal único. Y por ende nosotros en una electroforesis vamos a ver solo una montaña. O sea, lo normal es que nosotros podamos encontrar varias montañitas, si quieren, ¿no? O sea, alfa, beta, gamma, ¿no? Y sobre todo, la más abundante es la albúmina gamma, ¿no? Pero fíjense, es la albúmina, ¿no? Pero fíjense que en una electroforesis de proteínas del mieloma múltiple, ¿no? Existe una clonalidad, ¿no? Que quiere decir que una célula plasmática produce solo un tipo exclusivo de inmunoglobulina y por ende va a dar lugar a un componente monoclonal único. Y por ende vamos a tener solo una montaña y es lo que nosotros llamamos el componente monoclonal o la proteína M, que es exclusivamente la monoclonalidad.
Ahora, fíjense que esta monoclonalidad, ¿no? Que se encuentra, puede ser, ¿no? Con algún tipo de inmunoglobulina específica, pero también puede estar comprometida con las cadenas pesadas o con las cadenas ligeras, kappa y lambda, ¿no? Que se encuentran en cada una de las células. Esto quiere decir, doctores, que el mieloma múltiple, ¿no? O sea, aparte de poder decir qué tipo de inmunoglobulina es, también tenemos que saber qué tipo de cadena es la que se excreta con mayor frecuencia, ya sea kappa o lambda, ¿no? Esto es muy importante, doctores, para poder identificar el componente monoclonal y poder identificar también los diversos subtipos de mielomas, ¿no? Los cuales pues no secretan sus inmunoglobulinas y se quedan dentro de su citoplasma, o aquellas en las cuales solo la alteración se encuentra restringida a las cadenas ligeras de la inmunoglobulina. Por eso es muy importante saber, ¿no? O sea, sobre todo entender también la electroforesis de proteínas, ¿no? Para el seguimiento de los pacientes que tienen mieloma, ¿no? Entonces, esto es muy importante. No sé si ha quedado claro esto, pero ahí se los puse qué es lo que normalmente ocurre y qué es lo que ocurre en una gamapatía monoclonal, o sea, qué es lo que ocurre en el mieloma. Entonces, creo que esto ya está claro. Obviamente estas inmunoglobulinas nos los va a dar la electroforesis de proteínas cuando nosotros solicitemos, ¿no? Y lo que tenemos que encontrar acá es la proteína monoclonal, o sea, es el componente M, que nos va a dar prácticamente el pico monoclonal, ¿no? Ahora, los más frecuentes, ¿no? O sea, los más frecuentes, o sea, el componente M, los componentes M más frecuentes, pues van a ser el de la inmunoglobulina G, el de la IgA, de las cadenas ligeras, de la IgD. Por ejemplo, de las cadenas ligeras, ¿no? Que vendría a ser en el mieloma de Vince-Jones, ¿no? Que se presenta pues en un 10 a 15%, en un 10 a 20%. Luego tenemos el IgD, ¿no? Que se presenta en 1 a 2%, ¿no? Y por ejemplo, el IgD, casi el 100% llega a tener proteinuria de Vince-Jones. Ahora, el no secretor, el IgM, el Ig son prácticamente excepcionales, ¿no? Ahora, ¿qué más les vamos a solicitar? Les tenemos que solicitar, fíjense, lo que es la proteína monoclonal, que es el componente M. Por eso, que es la proteína monoclonal, que es el componente monoclonal, pero en orina, no en sangre periférica, sino en orina de 24 horas, y obviamente esto lo hacemos mediante electroforesis, sin lugar a dudas. No sé si esta parte del proteinograma me han entendido, pero justamente la electroforesis de proteínas pues nos va a revelar, ¿no? Esa banda homogénea en el 85% de los casos. Pero ojo, ¿no? En el 15% de los casos también nos podemos topar con una electroforesis sérica que es normal, ¿no?
Ahora, la proteinuria, doctores, de Bence-Jones, ¿no? O sea, la proteinuria de Bence-Jones podemos encontrar en la mitad de los casos, sobre todo en pacientes que tienen el mieloma IgG o IgA, ¿no? Entonces, no se olviden esta distribución del componente M según el tipo de inmunoglobulina, ¿no? No se olviden eso, por favor. Ahora, dentro de otros datos que también podemos encontrar, ¿no? Por ejemplo, tendríamos que solicitar nomás una beta-2 microglobulina y la PCR. La beta-2 microglobulina va a estar aumentada y también en el PCR, ¿ya? Si tuviésemos la interleucina 6, pues solicitamos la interleucina 6, misma esta tiene que estar aumentada. Ahora, respecto a la médula ósea, ¿no? La médula ósea, ¿qué es lo que vamos a encontrar en la médula ósea? Obviamente el aspirado de la médula ósea, en el aspirado de médula ósea vamos a encontrar una infiltración por células plasmáticas superior al 20%. Aunque existen casos de mieloma múltiple, ¿no? O sea, bien demostrados también, con una plasmocitosis medular muy discreta. O sea, no siempre vas a encontrar mayor al 20%, sino también podrías encontrar un 5 a 10%, ¿no? Pero unas plasmocitosis muy discretas, ¿no? Ahora, en los casos de mieloma múltiple, doctores, la morfología de las células plasmáticas es muy heterogénea, que puede ir desde células plasmáticas maduras, ¿no? Hasta plasmoblastos, junto a células plasmáticas. ¿Qué más? Respecto a la inmunofenotipia, también esto es muy importante. La célula plasmática, doctores, representa el último estadio de diferenciación del último estadio de diferenciación linfoide B, ¿no? Que se caracteriza por la pérdida de la Ig inmunoglobulina de superficie, ¿no? Y los marcadores más característicos de la célula plasmática son, por ejemplo, el antígeno CD38, el CD138, el CD19, el CD56. Respecto a la citogenética y biología molecular, pues uno puede encontrar también aproximadamente en un 40-60% de los mielomas, ¿ya? Presentan alteraciones citogenéticas, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, acá que vamos a encontrar trisomías, podemos encontrar monosomías, translocaciones, la translocación 11-14, la 4-14, la 416, también podemos encontrar delecciones, la 13Q y la 17P. Ahora, ¿qué vamos a encontrar en las radiografías, doctores? En las radiografías. En las radiografías simples, ¿no? O sea, una serie ósea, para el estudio sobre todo de las lesiones óseas es imprescindible, ¿no? Una radiografía simple nos va a mostrar, por ejemplo, lesiones óseas en sacabocados y osteopenia difusa con focos osteoblásticos, ¿no? Eso es lo que nos va a mostrar la radiografía simples, las radiografías simples. Ahora, tenemos la resonancia magnética.
La resonancia magnética, doctores, es la prueba de imagen más sensible y específica, yo diría, ¿no? Sobre todo para afiliar el tipo de lesión del mieloma múltiple, ¿no? Porque con la resonancia magnética vamos a ver lesiones óseas líticas, también vamos a ver la presencia de masas extramedulares de células plasmáticas, o sea, los plasmocitomas, vamos a ver con la resonancia magnética, sin lugar a dudas. Ahora, la gammagrafía ósea, doctores, ya prácticamente es poco útil. Antes sí se hacía la gammagrafía ósea, por eso lo he mencionado, pero es poco útil porque la captación es baja, ¿no? O sea, al disminuir la actividad de los osteoblastos, ¿no? Entonces ya es poco útil y prácticamente ya no se utiliza. Vamos a hablar ahora sobre los criterios diagnósticos para el mieloma múltiple y los criterios diagnósticos de Shaw, ¿no? Así se dice, si son los criterios diagnósticos de Shaw. Tenemos uno, la médula ósea. Tendríamos que encontrar un criterio, es tener la médula ósea con más de 10% de células plasmáticas monoclonales. El pico, obviamente, monoclonal, ya sea en sangre, más en orina, o sea, una electroforesis en sangre y también en orina, y encontrar más de 3 gramos, ¿no? O sea, más de 3 gramos, si la inmunoglobulina G, ¿no? O mayor a 2 gramos, si cualquier otra inmunoglobulina. Ahora, dentro de los síntomas, pues también tiene que haber dolor, anemia, insuficiencia renal, hipercalcemia, ¿no? Entonces, estos 3 son los criterios diagnósticos de Shaw, ¿no? Para mieloma múltiple. Esto es muy importante, doctores. Estos criterios son muy importantes. Fíjense, esto es un, por ejemplo, son criterios, ¿no? Que prácticamente son criterios también que han salido de un grupo diagnóstico internacional del mieloma, ¿no? Donde nos habla de ciertas enfermedades, ¿no? Que gamapatías monoclonales, el mieloma múltiple, bueno, y cada una con sus criterios, ¿no? También. Esto es del Grupo Internacional Mundial de Mieloma. Y aquí habla prácticamente también de las definiciones de cada una, ¿no? Pero tal vez lo que más me interesa también es la clasificación de Durie-Salmon, ¿ya? En esta clasificación es para mieloma. Fíjense que la clasifica en un estadio 1, estadio 2, estadio 3 y la subclasificación, ¿no? O sea, en el estadio 1 toma todos los siguientes: una hemoglobina mayor a 10, una calcemia normal menos de 12, una radiografía ósea normal o una sola lesión también que haya en la radiografía ósea. Ahora la paraproteína poco elevada, esto lo vamos a encontrar en una electroforesis de proteínas, una IgG menos de 5, una IgA menos de 3. Ahora, si hacemos también en orina, vamos a encontrar las cadenas ligeras. Las cadenas ligeras en orina, menos de 4 gramos en 24 horas, pero fíjense, la masa tumoral es baja, menos de 0.6. En el estadio 2, pues es no clasificable, está entre el estadio 1 y 3, estamos hablando de una masa tumoral intermedia entre 0.6 a 1.2,
Ya en el estadio 3 tenemos lo que es uno o más de los siguientes, una hemoglobina menos de 8,5, una calcemia corregida más de 12, lesiones óseas intensas, osteolíticas obviamente, la paraproteína muy elevada, fíjense que la IgG está más de 7, la IgA más de 5, esto lo vamos a ver obviamente en una electroforesis de proteínas. Si hacemos en orina, vamos a encontrar las cadenas ligeras en orina mayor a 12 gramos en 24 horas. Y fíjense que la masa tumoral es elevada, mayor a 1,2. Ahora hay una subclasificación que es la creatinina sérica menos de 2 por 100 ml, la creatinina sérica mayor o igual a 2 por 100 ml. Entonces, esta es la clasificación de Durie-Salmon para mieloma múltiple. Ahora, hay esta clasificación internacional también que se está utilizando actualmente, ¿no? Actualmente se está utilizando y también es importante, yo diría que es muy importante, y la clasifica también como estadio 1, estadio 2, ¿no? Por ejemplo, acá toma en el estadio 1, toma en cuenta la albúmina sérica mayor a 3,5, la presencia de la beta 2 microglobulina a nivel sérica menos de 3,5. Obviamente no hay riesgo citogenético en esto, la lactato deshidrogenasa es normal. Ahora en el estadio 2, pues el estadio 2 se encuentra entre lo que es el estadio 1 y el estadio 3. En el estadio 3 tenemos una beta 2 microglobulina sérica mayor a 5,5, ¿no? Aquí sí hay un riesgo citogenético y por tanto vamos a encontrar translocaciones 4,14, la translocación 14,16, la 17P o aquí también puede estar elevado la lactato deshidrogenasa sérica. Ahora, esto es lo que actualmente se está utilizando esta clasificación internacional actual. Dentro de las formas especiales del mieloma, ¿no? Esto también es importante mencionar, que tengo el mieloma no secretor, que representa el 1% de los casos. Aquí, por ejemplo, va a haber en el mieloma no secretor, doctores, va a haber ausencia de la paraproteína en sangre y en orina. Ahora, en el mieloma quiescente o indolente, por ejemplo, acá, por ejemplo, es un mieloma, el mieloma quiescente indolente es un mieloma múltiple asintomático que se detecta por un hallazgo casual de un pico monoclonal en sangre periférica, doctores, en sangre periférica. Fíjense que esto lo podemos encontrar en este componente monoclonal, lo podemos encontrar en, obviamente, mayor a 10% de células plasmáticas, ¿no? En médula ósea, que prácticamente la va a diferenciar de lo que es la gamapatía monoclonal de significado incierto. Fíjense, para que un mieloma múltiple se considere quiescente, doctores, no debe tener síntomas, es algo muy importante, ni ningún criterio analítico de mieloma, ¿no? O sea, no tendría que tener hipercalcemia, anemia, eso es lo que no tendría que haber. No tendría que tener ningún dato analítico, A ver, voy a ver cuántos están 32, no sé si son los mismos. A ver, voy a tratar de tomar una foto, pero no siempre voy a hacer esto, ¿no?
porque hay algunos que recién ingresan en la segunda, que no debería ser, ¿no? Pero hoy excepcionalmente voy a tomar una foto de esto. La siguiente voy a tratar de habilitarles en plataforma para que ustedes coloquen la presencia. Obviamente eso va a ser mientras dure la clase, ¿no? O por lo menos el primer tiempo, ¿no? Voy a ver cómo se pueden habilitar ustedes. Porque también perdemos tiempo en esto de tomarles lista. Bueno, entonces, como les estaba diciendo, en el mieloma quiescente, o sea, no tendríamos que tener para empezar ningún síntoma, ¿no? Ningún síntoma, pero tampoco ningún criterio, doctores, o sea, ningún criterio debería haber, ningún criterio analítico que nos haga pensar en un mieloma múltiple, por ejemplo, anemia, insuficiencia renal, hipercalcemia, lesiones osteolíticas, eso no tendría que haber, ¿no? Generalmente este mieloma quiescente e indolente, doctores, tiene un curso clínico obviamente menos agresivo que el mieloma convencional, ¿no? Ahora, la actitud, por ejemplo, en este caso de mieloma quiescente es la abstención terapéutica, ¿no? O sea, se observa abstención terapéutica y observación. Ahora, existe una forma de mieloma quiescente también, que es el de alto riesgo, que tiene prácticamente mayor a 60% de células plasmáticas. Mayor a 60% de células plasmáticas, lesiones óseas en la resonancia magnética, también que por su riesgo elevado de progresión, ¿no? Recibe tratamiento como un mieloma sintomático, ¿ya? Luego tenemos el mieloma tenemos el mieloma osteoesclerótico, ¿no es cierto? El mieloma osteoesclerótico. El dato clínico más característico para el mieloma osteoesclerótico es la polineuropatía. En ocasiones, fíjense que se asocia a otras manifestaciones constituyendo el famoso síndrome de Poems, ¿no? El síndrome de Poems es polineuropatía, osteoesclerosis, endocrinopatía. Cuando hablo de endocrinopatía me refiero a que puede ser diabetes, puede ser acromegalia, puede ser amenorrea, puede ser una impotencia sexual, qué sé yo. Y obviamente la presencia del componente M y alteraciones cutáneas, ¿no? Este es el famoso síndrome de Poems. Ahora, en el mieloma múltiple de cadenas ligeras, doctores, en el mieloma múltiple de cadenas ligeras, o sea, de Vence-Jones, ¿no? La presencia, ¿no? O sea, tenemos aquí que tenemos la presencia de la célula plasmática monoclonal, ¿no? Solo sintetiza cadenas ligeras. El componente monoclonal no está formado por inmunoglobulinas completas, sino por cadenas ligeras que son filtradas obviamente por el riñón, ¿no? Fíjense que el mieloma de cadenas ligeras aproximadamente es un 15% de los mielomas múltiples.